Hola, muy buenos días, tardes o noches. Te saluda Julián Arenas y te doy la bienvenida a este podcast sobre los mercados inmobiliarios y en especial sobre su futuro, para que puedas estar preparado y con el conocimiento suficiente para tomar las mejores decisiones de inversión. Este podcast tiene como principal objetivo ser una charla tranquila en la cual voy a compartir con todos los oyentes el conocimiento que he adquirido a lo largo de más de 10 años trabajando en este sector. Para comenzar, me gustaría invitarlos a compartir este podcast con todas las personas que consideren que les puede ayudar o les pueda interesar, así como a inscribirme todas sus preguntas u opiniones a través de mis redes sociales en Instagram, en Facebook y en Twitter como @julare87 o en LinkedIn como Julián Arenas. Muchísimas gracias por escuchar este podcast y bienvenidos. En el programa del día de hoy, como les había comentado en el programa pasado, vamos a trabajar acerca hemos venido trabajando acerca de varias temáticas y la principal es sobre el futuro de los mercados inmobiliarios. En especial, la vez pasada, digamos, el primer episodio fue sobre la general de todos los mercados inmobiliarios y en el segundo episodio trabajamos acerca de los mercados de oficinas. En este programa y en este episodio del día de hoy vamos a trabajar acerca de un tema fundamental y es el tema de la vivienda. Y justamente por qué quiero empezar y por qué les estoy contando esto y por qué me interesa trabajar el tema de la vivienda el día de hoy. Justamente porque va a ser uno de los sectores y va a ser uno de los segmentos de mercado que más cambios va a tener y porque es uno de los segmentos que menos cambios ha tenido históricamente. Entonces, pues la idea es que tengamos una charla tranquila y justamente, y quiero comentarles algo personal, y es que justo todo este podcast y toda la idea del podcast y de este programa salió para justamente poder contarles a mis amigos y a las personas que les interesa tener unas charlas mucho más tranquilas y más relajadas, no tanto técnicas, sino más bien como de aconsejarlos en los temas y para simplemente como invitarlos a imaginar el futuro de la vivienda y para que ustedes como clientes, inversionistas o como futuros residentes de la vivienda también tengan como todo el conocimiento para que puedan exigir mucho más como clientes, exigir mucho más como inversionistas y tener unas decisiones mucho más informadas, que es lo que nos gusta a todos tener, justamente. Y eso era lo que me pasaba a mí, y ahí va la historia personal. Normalmente cuando me empecé a aproximar a estos temas encontré que era un tema como de gente muchísimo mayor que yo, la verdad, y con un conocimiento un poco vago y general sobre el tema, y no me daban realmente las tácticas o el conocimiento que yo estaba buscando, simplemente me decían cosas muy generales que no realmente al final no me ayudaban para nada. Entonces, justamente lo que quiero hacer con este podcast es poder ayudarles y poder tener esas charlas tranquilas. Y por favor escríbanme todas sus preguntas y opiniones en mis redes sociales, como ya les conté, para poder tener una retroalimentación mucho más general y mucho más entretenida para poder que este podcast realmente sea de mucha utilidad y generarles mucho más valor a ustedes los oyentes. Entonces, volviendo al tema. ¿Cuáles son los factores que están generando los cambios dentro del segmento de la vivienda? Entonces ahí vamos a hablar de varios factores. El primero son los nuevos clientes, es decir, toda una nueva demografía que se está aproximando al mercado de vivienda y esto va a hacer que el mercado en general cambie drásticamente con todo lo que son los nuevos compradores de millennials y centennials. Y ya ahorita voy a profundizar sobre cada uno de estos. Hay unos menores presupuestos, la capacidad de compra de las personas se ha disminuido bastante y esto genera unos cambios importantes que también ya vamos a analizar. El siguiente elemento es que estamos y el sector como tal ha venido realmente haciendo lo mismo. Son cajas y con poca innovación y lo que se busca y lo que han tratado de hacer es simplemente tienen un tipo de familia, un tipo de núcleo familiar que es el que se metieron en la cabeza hace 50 años y sobre ese núcleo familiar es sobre lo que diseñan. Entonces, ahí vemos un gap de información y de innovación bastante importante que el mercado no ha sabido solucionar y es donde se puede empezar a trabajar. El siguiente factor es el tiempo como uno de los decisores más importantes de compra a la hora de localización. Digamos, las personas ya están queriendo estar más cerca de los lugares de trabajo o más cerca al menos de los temas de movilidad, pero pues ya ahorita ahondamos sobre eso. Y finalmente, las nuevas necesidades que el hogar o que la casa tiene que empezar a cumplir dentro de todos estos nuevos requerimientos y justamente dentro de la coyuntura que estamos viviendo actualmente. Si me están escuchando dentro de los próximos días, todavía estamos en una cuarentena larga en Colombia sobre el tema del coronavirus, pero pues bueno, eso si lo van a escuchar posteriormente puede ser una situación que ya haya pasado. Pero esta situación lo que nos ha estado haciendo es repensarnos y reimaginarnos las necesidades del hogar y esas múltiples funciones que debe cumplir.
Entonces volvamos al primer tema y es acerca de los nuevos clientes, ¿cierto? Que es lo importante. Entonces, estos nuevos clientes, ¿quiénes son? Son los nuevos clientes de la vivienda, ¿cierto? Son tanto personas como ustedes y como yo, que son unos clientes que están aproximadamente entre los 25 y los 45 años, que es lo que generalmente se denomina como la generación millennial, ¿cierto? O una parte todavía de la generación y parte ya de la generación millennial y centennial, que según los datos de Camacol y de las principales temas de información sobre venta de vivienda, calculan que el 81% de los compradores actuales de vivienda están dentro de este rango, y eso es importante tenerlo en cuenta para el futuro, justamente. Y de esa tendencia, el 42% son solteros que viven solos, son parejas jóvenes sin hijos que no quieren tener hijos, son personas divorciadas o familias con un solo integrante, ¿cierto? Son solteros ya mayores o son parejas que pues ya parejas mucho mayores que sus hijos ya se fueron del hogar. Entonces, ese es el nuevo grupo social que está comprando la vivienda. Y es justamente, y lo ato al otro tema que les estaba comentando anteriormente, y era que el sector no ha estado acostumbrado a este tipo de personas y no está diseñando productos para ellos, simplemente están diseñando un producto genérico que no está, pues, que no está dando un valor agregado dentro del mercado. Y ahí es donde se abre una de las oportunidades importantes que ustedes pueden tener como inversionistas, como desarrolladores o como compradores de vivienda, y es, pueden mirar muy bien cuál es ese valor agregado que realmente les está generando esa inversión o ese proyecto a ustedes. Porque una cosa es lo que el desarrollador espera y otra cosa es las realidades con las que ustedes quieren vivir y cómo se van a adaptar a esos nuevos hogares. Pero para profundizar un poco en estos nuevos tipos de clientes, este cliente tipo millennial o centennial es un cliente que goza de un estilo de vida mucho más nómada que todas las generaciones anteriores. La versatilidad geográfica ha provocado que se cuestione acerca de si quiere comprar o rentar una vivienda propia, y eso es importante. Y lo importante es que también estas nuevas generaciones, nosotros somos una generación que quiere ambas, justamente porque no somos una generación que va a estar toda la vida en un mismo lugar, sino que está acostumbrada a una movilidad en diversos países, por diversos viajes, en diversas ciudades, en diversas localizaciones de la ciudad. Y eso nos permite ser una generación que quiere, pues, esa dualidad a la hora de hacer las inversiones. Y justamente cuando compramos algo, tenemos en mente que esa puede ser una posibilidad para rentar en el futuro, para podernos desplazar hacia otro tipo de espacios, justamente. Entonces, eso es uno de los factores. Además, es una generación, y los nuevos tipos de clientes es una generación que quiere aumentar y mejorar su realidad. Es decir, sigue como, tiene unos parámetros de vida muy claros, y todas las acciones que encamina su vida son para conseguir esos parámetros o para conseguir esos objetivos. Tienen una pasión muy clara y no importa cambiar de trabajo, cambiar de localización o cambiar de espacio simplemente para lograr esa pasión y lograr ese objetivo. Y por eso es que también es mucho más difícil conseguir eh, que puedan estar en un solo trabajo. Digamos, en temas de laborales también es un poco complejo para las empresas, y es un reto que se viene para las empresas lograr vincular a estas personas dentro de esas dinámicas sociales y laborales sobre todo. Asimismo, es una generación, y volviendo al tema de los nuevos clientes, es una generación que busca la autovalidación ante la sociedad y refuerza constantemente su yo con relación a su entorno. Entonces ahí es donde dentro de un proyecto toda la demográfica cambia y todo lo que se tiene que pensar cambia radicalmente, ¿cierto? Finalmente, que es un cliente que busca reflejar con su espacio habitacional la esencia de lo que es y la manera en la que se lo muestra al mundo. Por ejemplo, el cuidado interno, su responsabilidad con el entorno, todo eso se va congregando y se va uniendo para que su espacio de hábitat y su hogar sean reflejo justamente de eso. Y porque quiere llenar su vida, y su vida está llena de contenido, y todos sus espacios están llenos de contenido, porque siempre quiere ser parte o pertenecer a algo y ser como vinculado, estar vinculado justamente a todo eso, ¿cierto? Y aquí es donde en los temas de vivienda, y volviendo al tema del futuro de la vivienda, ¿cierto? Es donde las compañías y todo el mercado en general tiene que pensar a ver cómo va a ser esa relación que tiene con este nuevo usuario, justamente.
y porque ya las decisiones de este nuevo usuario no van a ser encaminadas hacia un tema netamente racional de la compra de vivienda, sino se van a tener que encaminar hacia un tema más emocional, en donde el cliente final asocie ese producto o lo que quiera con una transformación fundamental en su vida y por eso le resulta imperioso adueñarse de él. Y ahí es donde los desarrolladores, los comercializadores o las personas en general, digamos, que estén metidas dentro de este mercado de la vivienda, van a poder capitalizar y van a poder generar realmente productos diferenciales. Si logran que la emocionalidad esté vinculada a sus productos inmobiliarios, es donde se van a poder capitalizar estas oportunidades. Igualmente, y les seguía diciendo, esta nueva generación también tiene un problema y es que tiene menores presupuestos para la adquisición de esa vivienda. Digamos, no tiene las mismas capacidades que tenían antes, digamos, las generaciones anteriores para la compra de vivienda, porque pues tiene una serie de deudas o tiene unas prioridades y ha manejado un tipo de prioridades diferentes durante su vida y eso le ha generado unas restricciones económicas a la hora de adquirir cierto o XY producto inmobiliario. Estas restricciones justamente genera que el mercado empiece a compensar esas restricciones presupuestales con unas menores áreas. Y ahí es donde se viene el reto y es donde los invito muy cordialmente a pensar es cómo generar esa misma emocionalidad en áreas mucho más pequeñas, justamente porque ya para una persona de esta nueva generación, tener un área de más de, no sé, 80 metros cuadrados ya es algo muchísimo más difícil de adquirir, ¿cierto? Y es donde empieza como a mejorar el tema de cómo se puede vincular emocionalmente la compra con este tipo de persona que tiene un presupuesto mucho más restringido a la hora de la compra de la vivienda. Y ato esto con el siguiente punto que les hablaba al principio, y es que el mercado está haciendo justamente lo mismo, no está pensando para este nuevo tipo de cliente y como les contaba, desde hace 50 años se metió en la cabeza que las familias eran de papá, mamá, dos hijos y para ese tipo de cliente es al que han estado diseñando durante, no sé, 40 50 años, más o menos, y por toda la experiencia que tengo y en las múltiples compañías en las que he trabajado, esos parámetros de diseño no han cambiado. Claramente, ese tipo de familia tradicional está vigente aún y es un tipo de familia al cual necesitamos darle ese tipo de vivienda, pero la gran mayoría de familias ya no se comportan de esa forma y al no comportarse de esa forma, esos requerimientos requieren obligatoriamente pasarse a unos temas de diseño mucho más profundos. Es decir, nos estamos reevaluando la verdad, la posibilidad de tres, cuatro alcobas, eso ya no es tan necesario. Realmente las familias son cada vez más pequeñas, vemos hogares mucho más pequeños, madres solteras, padres solteros, divorciados, vemos muchas personas solteros jóvenes que no quieren casarse o no quieren tener hijos por las implicaciones que todo eso tiene. Y eso va a cambiar drásticamente los temas de la vivienda y los temas de diseño en la vivienda. Y ustedes como oyentes y como usuarios de la vivienda tienen que empezar a exigirle eso al mercado. Digamos, nosotros en Latinoamérica nos hemos acostumbrado a qué es lo que hay y terminamos comprando lo que hay, pero no en temas de vivienda y a mí me extraña mucho eso personalmente, cuando las personas están haciendo o están pensando en una inversión como para toda su vida, no le dan tanta importancia a ese tipo de cosas. Y justamente es donde más importancia les debería dar. No sé, la gente, por ponerles un ejemplo, la gente se demora más eligiendo una camisa que un apartamento, cuando la inversión es 300 veces mayor. Entonces, hay una frase en inglés que me causa mucha curiosidad y que creo que expresa muy bien eso y es dollar foolish penny wise. Es decir, que las personas son como inteligentes a la hora de gastarse sus centavos, pero como muy relajadas o muy poco pendientes cuando es hora de gastarse su dinero fuerte. Y es justamente la invitación que les hago. Si ustedes van a hacer una inversión importante en temas de vivienda, pues miren que ese producto realmente satisfaga todas sus necesidades y exíjanle al desarrollador que se las dé. Porque ahí es donde ustedes pueden empezar a generar un valor, un mayor valor en el mercado. Porque no es que el desarrollador no quiera, es que nadie se lo está pidiendo al desarrollador.
La gente termina comprando lo que hay y lo que le ofrecen. Justamente, y eso es el tema y la invitación es, cambiemos eso. Nosotros podemos como usuarios de la vivienda cambiar ese tipo de cosas y exigir unos productos de muchísima mejor calidad que es lo que nos están ofreciendo. Finalmente, y pues ya me quedan dos puntos para trabajar acerca del futuro de la vivienda y es el tiempo y la movilidad. ¿Cierto? El tiempo y la movilidad pasan a ser factores fundamentales dentro de esto, dentro de estos temas de vivienda, porque son justamente los que el tiempo y tener la libertad va a ser la nueva riqueza. Y cuando las personas se demoran más de 2 horas, 3 horas, 4 horas al día dentro de un transporte público ineficiente como solemos tener en América Latina, ahí es donde se generan como las oportunidades y lo que uno tiene que revisar muy bien a la hora de comprar vivienda y es qué tanto tiempo voy a invertir o qué tanto tiempo voy a gastar en cierto tipo de espacio o cierto tipo de proyecto que sí es mucho más económico, pero ¿a costo de qué? Digamos, a costo de su tiempo, a costo de pasar tiempo con sus hijos, a costo de pasar, así sean horas durmiendo, lo que quieran, pero el tema de la movilidad y del tiempo es fundamental y los invito a que piensen muy bien cuando estén haciendo sus inversiones, y no solo para vivienda propia, sino también para, si quieren invertir en algo, piensen en ese tiempo que va a gastar esa persona, porque eso va a terminar siendo un factor fundamental a la hora de generar esa rentabilidad que ustedes esperan sobre un espacio. No es lo mismo rentar un espacio en una zona premium de la ciudad o en una zona muy alejada. La demanda va a ser totalmente diferente y lo que nos espera en el futuro es que la demanda esté cambiando hacia esos temas de ahorro de tiempo. Ya las cosas no van a ser ahorro de dinero, sino la gente va a querer es ahorrar tiempo. Y esa es como la idea fundamental de todo esto. El tiempo es muchísimo más valioso que el dinero, pero 3000 veces más valioso que el dinero. Y la gente no se ha dado cuenta de eso. Y los desarrolladores, en su afán de hacer productos, terminan haciendo productos supremamente lejanos, lejos de los sistemas de transporte público, desvinculados a todos esos sistemas de movilidad que la gente termina comprando no sé por qué, son decisiones que pues al día de hoy todavía analizo y terminan siendo decisiones económicas muy cuestionables, pero pues bueno, cada cual toma sus propias decisiones, pero la gente no está valorando el tiempo lo suficiente. Y yo creo que con todas estas coyunturas, la gente va, y el futuro que nos espera es que la gente valore muchísimo más su tiempo, y ahí es donde vienen los grandes retos, y los que logren capitalizar justamente todos estos como factores, digamos, si tienen un producto que genera valor, si tienen un producto que, que le ahorre tiempo a la gente, si tienen un producto que sea flexible, que sea adaptable, que sea muy bien pensado para solucionar las condiciones de ese nuevo tipo de cliente, con ese estilo de vida y con esa personalización, con esa autenticidad que requiere ese tipo de cliente, va a ser el producto que va a ser muy fácilmente comercializable en el mercado, tanto para renta como para venta, para cualquiera de los dos. Y ahí es donde tienen que, los invito mucho a repensarse sus proyectos o a pensar sus inversiones en ese sentido. Finalmente, me quedan 3 puntos. Ya vamos a acabar. Es que como les digo, siempre me pasa lo mismo. Entonces, las necesidades del hogar, ¿cierto? Y justamente quiero rematar el podcast del día de hoy con algunas ideas adicionales a esto. Y es que toda esta coyuntura ha hecho que nosotros nos repensemos y volvamos a pensar y a pasar una gran cantidad de tiempo en los hogares, y particularmente se los cuento, yo vivo en un apartamento bastante pues ajustado, tiene aproximadamente 40 metros cuadrados, que es mucho más grande de lo que muchos de ustedes están habitualmente acostumbrados, pero es mucho más pequeño a lo que tradicionalmente se hace. Yo a mi apartamento normalmente venía a dormir, a lavar ropa y a cocinar 2 o 3 cosas en las noches, pero bueno, toda esta situación ha hecho que me dé cuenta y ha generado unos cambios importantes en cómo vivo, cómo me adapto y cómo mi espacio personal se adapta a mis condiciones de vida. Y ahí es donde empieza uno a cuestionarse y a repensar, y es una oportunidad, todo este tipo de coyunturas son oportunidades para repensarnos, y nos da una información muy valiosa para reevaluar la forma en la que vivimos en estos espacios de vivienda y los compartimos justamente.
Entonces, ¿qué lugares valoramos más? ¿Qué lugares quedan como desperdiciados? ¿Dónde podemos optimizar el espacio? ¿Qué temas nos sobran? ¿Qué temas nos faltan? ¿Dónde puedo adaptarme? El tipo de zonas comunes, algo tan sencillo como las zonas comunes o el espacio verde dentro de un edificio. Algo tan básico como es la ventilación y la iluminación natural del espacio. Es algo fundamental y que uno a la hora de comprar o a la hora de invertir muchas veces no tiene muy en cuenta esto y termina siendo muy importante para la calidad de vida del habitante, porque creo que ya en este punto estamos pensando más en, no tanto en metros cuadrados, sino es que pensemos en hábitat. Digamos, no importa que sean 30, 25, 19, 200 metros cuadrados, es el hábitat. Digamos, pensar en ese espacio como tal y lo que requiere ese espacio para ser realmente habitable y para que tenga y cumpla todas las funciones que se necesitan en temas de funcionalidad, de comodidad, de eficiencia, en general de todos estos temas que son como muy importantes para la vida como tal. Y finalmente, eh, el proceso y los procesos de transformación de la vivienda van sobre dos vías como paralelas, ¿cierto? Eh, como les contaba, hay un nuevo usuario que valora y tiene otros requerimientos a los que normalmente el mercado no solía atender y que le va a tocar a la fuerza empezar a atender. Y junto a este proceso se está desarrollando otro y es unos procesos de rediseño y de repensar los espacios de vivienda. ¿Cierto? Entonces estas son dos como vías sobre las cuales se va a desarrollar y va a ser la transformación del mercado de vivienda hacia el futuro. ¿Por qué? Porque por un lado este nuevo usuario tiene otras necesidades que ya les expliqué y ya les conté cómo van a ser, ¿cierto? Y ahí es donde la invitación es para, y que ustedes piensen es, pónganse siempre como en los zapatos del usuario final de ese producto. Yo sé que muchas veces muchos están tentados a comprar apartamentos súper pequeños porque los requerimientos y las inversiones son bajas, pero piensen muy bien en el usuario de ese producto. ¿Ustedes vivirían en ese lugar eventualmente? Si la respuesta es no, no lo compren, porque es que esa va a ser su gancho de venta y cómo van a convencer a ustedes a alguien de vivir en ese espacio, por ejemplo, si lo van a arrendar, si ni ustedes mismos vivirían en ese espacio. Entonces es un contrasentido de que eso suceda. Entonces, bueno, junto a este, lo que les decía, viene todo el proceso de rediseño que requiere que la vivienda cumpla un montón de demandas, como esta nueva relación casa-trabajo, que se adapte a toda esta nueva forma de vida que son los nómadas digitales. Y es un concepto que he venido hablando desde hace bastante tiempo, como unos 8 meses, y es que ya las personas y en el futuro las personas no van a ser habitantes de una sola ciudad, sino van a ser habitantes del mundo y esto nos genera una movilidad y no solamente de una sola zona de ciudad también, sino van a ser habitantes de muchas zonas de ciudad porque se van a poder mover por donde quieran, porque ya los temas de digitalización y de como de todo el tema de oficina digital y todo el tema del internet nos va a permitir ser funcionales y operativos desde cualquier parte. Simplemente con una conexión a internet ya podemos trabajar, vivir y tener todas las relaciones que, pues la gran mayoría, no todas, pero sí la gran mayoría de relaciones de trabajo que se puedan tener, ¿cierto? Y de productividad. Entonces, eso genera que también los espacios de vivienda sean muchísimo más adaptables, con unos requerimientos para vivir, trabajar, entretenimiento, en efecto, todo lo que se necesita. Y eso va a tener unas implicaciones muy importantes dentro de los diseños. Es decir, que los elementos de ventilación cruzada, los elementos bioclimáticos, las necesidades de los espacios para trabajar, la funcionalidad de las zonas comunes dentro de los desarrollos, ¿cierto? Las zonas supongamos en un edificio grande, lo que van a ser las zonas de manejo de paquetes o delivery, o lo que tradicionalmente se conoce como e-commerce friendly, eso va a ser importante. Como el cuidado de las mascotas en espacios reducidos va también el diseño para ese tipo de mascotas como gatos, perros, en espacios reducidos también va a ser importante. Unos espacios en las zonas comunes como cuartos de silencio o estos solo amenities que van a ser importantes también dentro del desarrollo de los nuevos proyectos de vivienda. La gente muchas veces, como muchos en esta coyuntura se van a dar cuenta que quieren estar más juntos, muchos también se están dando cuenta que les gusta estar más solos, pero esos espacios de solitud los pueden también cumplir dentro de las zonas comunes de su edificio, es decir, unos espacios especiales para la lectura, para la meditación,
para cosas que no, por la reducción de espacios dentro de la vivienda no tienen, pero sí van a poder suplir dentro de las zonas comunes de los edificios. Y me gustaría cerrar ya este podcast con que el futuro nos presenta un mundo donde las personas valoran mucho más el tiempo, la calidad del espacio y no tanto solo los metros cuadrados, sino el valor agregado que estos espacios les dan a sus vidas. Y esa es la invitación a que siempre piensen en el valor agregado que les está generando ese espacio, no tanto en el costo, porque muchas veces si los costos van a subir y en las ciudades importantes los costos siempre van a subir, y este es un consejo que se lo di a una persona que quiero mucho y le dije, si ven que los precios en Latinoamérica nunca bajan, nunca bajan, eso es una constante durante muchos años, digamos, y ahí está, todas las estadísticas, y los invito a revisar todas las estadísticas, los precios de la vivienda en Latinoamérica no bajan. Entonces, siempre piensen en el valor agregado, que es lo que genera ese proyecto para la vida. Y no importa el lugar o la localización, siempre piensen como el usuario final. La invitación siempre pónganse ustedes como si ustedes vivieran en ese espacio, ¿qué harían? O cómo lo vivirían. Y ese ha sido un hack de inversión que yo he tenido impresionante y que me ha ayudado mucho, como ponerme siempre, como por decirlo así, las gafas del cliente final, como ponerme esas gafas para observar todo desde esa perspectiva, es lo que me cambió a mí la forma de hacer las inversiones y es lo que me cambió a mí la forma de pensar y de repensar todo este mercado de vivienda y en los mercados inmobiliarios en general. Es un consejo que les aplica como para todo el tema. Eh, un punto importante y es el valor diferencial, lo que les digo, los nichos especiales y, uy, casi todo se me olvida ese tema. La vivienda va a terminar siendo para nichos, digamos, se van a desarrollar mucho más proyectos para nichos especializados, para las tribus urbanas. Y ya lo estamos viendo, como se pueden ver en cosas de senior living, de active living, y cada uno de estos nichos va a requerir una planificación de vivienda especial y unos proyectos especiales que les permitan realmente estar adecuados a sus propias necesidades. Cada vez las personas van a querer más personalización de sus espacios y que los sientan menos genéricos, más personales. Y ahí es donde va a estar la clave y los que van a poder como capitalizar todos estos temas en el futuro, y no les estoy hablando de los próximos 5 sino 10 15 20 años, van a ser esos proyectos que logren apuntarle a nichos de negocio específicos y puedan trabajar sobre eso. Bueno, creo que eso ha sido, pues, es una parte de lo que les quería contar acerca del futuro en los mercados de la vivienda. Ojalá se lo hayan podido imaginar y es eso es lo que quería, como que lo piensen, simplemente como sembrar esas pequeñas semillas como de conocimiento de lo que he podido aprender y como de lo que se viene y de lo que yo he visto por mis investigaciones y por todo lo que me vivo actualizando constantemente en este mercado, de lo que veo que puede pasar. Ojalá les sirva mucho estos temas, los empiecen a aplicar en su vida y en sus inversiones, es la idea, que puedan aplicar todos estos hacks y todas estas como noticas que les voy dejando dentro de sus inversiones y dentro de sus cosas de vivienda. Y también los invito a que me sigan en las redes sociales, volver a recordarles, me pueden escribir con todas sus preguntas, opiniones, comentarios, me encantará saber qué piensan y cómo les ha parecido el podcast. Me pueden escribir en Instagram, en Facebook, en Twitter como @julari87 y en LinkedIn también me pueden encontrar como Julián Arenas. También les anuncio que prontamente voy a tener una masterclass acerca de estudios de mercado, que es justamente a lo que me he dedicado durante estos últimos 10 años, sobre todo en temas de demanda. Obviamente de oferta va a tener un capítulo de oferta importante, pero me voy a enfocar muchísimo más en la demanda para que puedan, no solo dentro de los mercados inmobiliarios, sino dentro de cualquier tipo de mercado puedan hacer este tipo de estudios. Y es de lo que he aprendido durante los últimos 10 años. Lo que va a ser la masterclass es un tema muy paso a paso, con ejercicios supremamente prácticos y con una metodología muy sencilla, que es con la que he aprendido yo, porque de esto hay mucha gente que habla, pero muy pocos realmente dan valor real y te dan las herramientas que te dicen el paso a paso de qué hacer. Realmente entonces es una masterclass que desarrollé con todo lo que he aprendido y que espero que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Entonces les deseo una feliz tarde, noche, mañana a la hora que me estén escuchando.
Les anuncio, el próximo podcast también va a ser acerca del futuro del comercio, que es un tema que me apasiona también y donde van a también a transformarse impresionantemente. Nos escuchamos dentro de 8 días, como se está subiendo cada 8 días este podcast, y espero todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. ¿Listo? Muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Hasta pronto.